Bueno, debo de empezar diciendo que este tema yo lo preparé para una clase, porque era dentro de un curso que yo estaba dando de evolución en la Facultad de Ciencias de la UASLP, que fue el inicio de cuando yo empecé aquí en la universidad, ¿no? Entonces, eso antes de que yo empezara en la Facultad del Hábitat. Y por lo mismo, yo no me dedico exclusivamente a temas evolutivos, sí debo de aclarar. Sin embargo, me gusta mucho el tema, aparte de lo que yo hago. O sea, yo me dedico más a ecología urbana, todos los estudios de tipo de vegetales, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, como biólogo me interesa mucho este otro tema que es la evolución. Y en este sentido, la evolución humana pues nos compromete a prácticamente todos de aquí. Bueno, entonces la proporción, cintura, cadera y su papel en la evolución humana. Quiero empezar con esta imagen que es la similitud en el número cromosómico entre chimpancé y Homo sapiens. Homo sapiens, no, debo de aclarar que Homo sapiens somos todos nosotros, ¿no? Los cromosomas que están arriba son los cromosomas del humano, y la diferencia que existe entre el chimpancé y el humano solamente se remite a estos dos pares de cromosomas. Si se dan ustedes cuenta en las similitudes, por tamaño, por densidad cromosómica, por número cromosómico, en donde se hacen todos estos mapeos y todos estos análisis a nivel genético, solamente entre el chimpancé y nosotros hay esta diferencia. ¿Ok? Entonces, bueno, este es un resultado importante derivado de una investigación ardua en evolución humana. Entonces, las etapas más generales evolutivas de los grupos de los homínidos, entonces los homínidos que ahora se llaman homíninos, ¿sí? Hay un cambio ahí en la nomenclatura. Nosotros tenemos varios cambios evolutivos. Algunos de los más importantes son estos: el dedo oponible, me voy a pasar para acá, el dedo oponible en las manos, o sea, el pulgar, ¿sí? La aparición del dedo oponible, el aumento de la masa craneal con respecto a la proporción del cuerpo al nacer. Es decir, cuando nosotros nacemos somos los únicos seres vivos que nacemos con un cerebro grande con respecto al cuerpo que nosotros tenemos de bebés. Y la otra aportación importante es el bipedalismo, la forma de tener una postura erguida y caminar en dos patas, o sea, en dos piernas. Y esto también trae consigo un dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual significa que tanto macho como hembra, o sea, hombre, mujer, somos diferentes. Tenemos características dimórficas muy distintas. En el caso de las aves, los machos son más coloridos que las hembras, ¿no? Ese es un dimorfismo sexual. Entonces, aquí nosotros lo que estamos viendo es una fotografía real de dos chimpancés que se llaman bonobos, y su nombre científico es Pampaniscus, y esta es una pareja de homínidos, que es una reproducción de lo que podría llegar a ser nuestros antecesores cuando tuvieron esta postura erguida, ¿ok?
Entonces, ¿qué hay con esto de las modificaciones? Una de las modificaciones más importantes ha sido justamente en la pelvis, ¿sí? Vimos que la aparición del dedo pulgar, del dedo oponible, pues era era un signo importante dentro de nuestra evolución, pero también la pelvis, por ejemplo. Entonces, mientras el chimpancé, por ejemplo, la pelvis alargada, que es en el caso de los monos, se llama una pelvis en tensión, que está al servicio de la locomoción cuadrúpeda, apoyándose sobre los pies y sobre los nudillos de las manos. Ajá. Con la postura en dos pies de la pelvis se modifica para soportar todo el peso del cuerpo y repartirlo en dos elementos de sustentación que son las piernas. En el caso del Australopithecus, ¿sí? O sea, un antecesor más cercano a nosotros, la pelvis está más baja, que es lo que se llama una pelvis en presión, y esta disposición de la pelvis culmina en la pelvis humana. Nosotros podríamos llegar a ver justamente estos cambios de esto a esto otro, ¿sí? Este cambio de la rotación o del movimiento de la pelvis ha sido brutal realmente, porque nosotros nuestros antecesores, al estar en cuatro patas, nosotros tuvimos que hacer, bueno, nuestros antecesores, no nosotros, tuvieron que hacer grandes modificaciones a lo largo de millones de años, y eso fue en el caso de la pelvis, ¿sí? en los huesos. Y entonces, ¿qué significa esto? Que la presión y el centro de gravedad de los primates generalmente está hacia acá, donde está al centro de la columna vertebral, pero en una posición en cuatro patas, mientras que en el caso del ser humano, el centro de gravedad es justamente en una postura vertical, ¿sí? Al momento de hacer esta postura erguida, pues el centro de gravedad cambia. Y eso, no saben, la de broncas, tanto posturales como evolutivas, ha tenido que involucrar los cambios en la morfología humana, ¿no? ¿A qué se deben estos cambios? Uno, al desplazamiento de lo que es en las hembras, el desplazamiento de la vagina. Anatómicamente hay muchos cambios morfológicos. La cópula es delantera, cosa que no sucede en otras especies, ¿sí? Los atractivos sexuales son delanteros también, cosa que también es muy raro en nosotros, aunque en nosotros ya es muy común. Bueno, también es bilateral, sí, exactamente. Y la adición de grasa. La adición de grasa también tiene una connotación de tipo sexual, ¿ok? Si la estrategia del macho es la cantidad, la de la hembra es la calidad. ¿Sí? Bueno. No son palabras mías, pero bueno. De ahí que ejerza o sea, este hecho ejerce un fuerte control sobre a qué macho le va a permitir fertilizar sus óvulos. Eso es muy importante, porque entonces el cortejo se vuelve una mercancía en oferta. ¿Una mercancía de qué? De genes. Realmente lo que estamos haciendo es cómo se están comportando los genes. Por eso realmente es un juego genético en este desarrollo de lo que significa la selección. Y entonces la competencia masculina es lo que rige, pero realmente lo que hace la diferencia es la selección femenina, en donde se cumple en diferentes grupos animales. Es decir, mientras los machos nos debatimos en la competencia, eso es muy común, las mujeres son las que dicen, no, tú no, tú, ¿no? O tú sí, tú no. Entonces, bueno, la competencia es en ese sentido, y hay diferentes posturas que, pues bueno, ya las conocen ustedes, pero esta imagen es de los bonobos.
Los bonobos son este grupo de chimpancés que realmente sí tienen características muy, muy, muy parecidas a las nuestras. Y otra de las cosas es que el juego y la cercanía de las madres con la crianza, con los niños, es muy, muy fuerte. Es un vínculo muy, muy fuerte, ¿no? En cualquier tipo de mamíferos, pero en los primates es muy fuerte. Incluso en los primates Homo sapiens, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Que cuando nacen los niños, ¿no?, tenemos diferencias anatómicas y en ese sentido la diferencia va en tanto a que, por ejemplo, el chimpancé tiene una cierta volumen y capacidad de desarrollo cerebral, perdón, mientras que otros fósiles, como en el caso de Lucy, pues tienen un poco más, que es un poco hablando del eslabón, y el humano tiene un desarrollo todavía mayor. Entonces, si vemos, la apertura está en función de la anatomía, como siempre. Y entonces, nosotros tenemos que, por ejemplo, en el caso de Lucy, hace 3.2 millones de años, la cavidad para nacer era muy reducida, pero con Homo erectus, hace 1.2 millones de años, apenas podía llegar a caber, pero ya era bastante más amplia. Mientras que en Homo sapiens, nosotros vemos la diferencia en la circunferencia pélvica, en la salida, en lo que es esta apertura de la pelvis para poder nacer los niños, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que los bebés deben de nacer a medio coser, ¿no? Cuando su cabeza aún cabe por la apertura de las caderas de su madre. De no ser así, tanto mamá como hijo, pues mueren en el parto o morían en el parto. Este detalle es muy importante porque justamente nuestro control biológico, nuestro control poblacional de alguna manera, estaba también en cierta forma medido por este tipo de eventos. O sea, la población sí nacía, había muchos nacimientos, pero también muchos morían, ¿no? ¿Cuáles son las características? Hay muchas cosas que son de ese curso que les digo, pero ¿cuáles son esas características reproductivas exclusivas de Homo sapiens? Hay receptividad constante, o sea, todo el tiempo entre macho y hembra, o sea, hombre-mujer, y ocultación de la fertilidad, posición ventral para la cópula, el parto es difícil, que generalmente requiere ayuda, es decir, las parteras, ¿no? Las crías prematuras sin poderse valer de sí mismas hasta los 5 años. Yo ahí le puse un más o menos 30, 40 años, porque... porque sí hay casos en que pues ya tienen 40 años y no salen de la casa de sus papás, ¿no? Pero bueno, entonces... Esta parte también es importante, el término de la actividad reproductiva, muchos años antes de la muerte biológica. Esto solamente sucede en las mujeres, ¿no? Es decir, este es el famoso reloj biológico que tienen las mujeres para reproducirse, ¿no? ¿Qué posibles? Bueno, hay algunas cosas que las podríamos aclarar en las preguntas, pero por ejemplo nos quedamos con el fitness, es esta capacidad de un individuo para reproducir un cierto genotipo. A medida que va habiendo ciertas frecuencias genotípicas, o sea, toda la frecuencia de alelos, la frecuencia genotípica que cada quien tiene, un genotipo, es toda la serie y el bagaje de genes que cada quien contiene. Entonces, cada individuo tiene una capacidad de poder reproducir a la siguiente generación ese genotipo, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué no se sigue ensanchando la pelvis de las mujeres para permitir mayor capacidad craneal si este aumento ha presentado una ventaja evolutiva? Entonces, esa pregunta ha perseguido realmente por mucho tiempo a los biólogos evolutivos, ¿no? Bueno, clases de anatomía. Estas cada una son las partes de la pelvis
cada uno de los nombres, el pubis, el ischium, la sínfisis púbica, perdón, y esta es la parte posterior, es decir, la parte de atrás, esta es la parte delantera, esta es la parte que más conocemos en las imágenes anatómicas, y esta parte del de atrás es prácticamente todo el hueso de la cadera, ¿no? El ilium en amarillo, el pubis en esta parte como roja, central, el ischium, que es esta parte como que abraza toda la parte de abajo de la cadera, y el coxis, ¿sí? ¿Qué sucede entonces? Que las diferencias anatómicas entre pelvis de hombres y mujeres son estas. La pelvis es más alargada y angosta en el caso de las mujeres, mientras que la pelvis es más baja y ancha en el caso de los hombres. La cavidad es más reducida. Estamos hablando de la pelvis, no es más que este soporte en la parte media del cuerpo que tiene salida hacia abajo. No nada más, aclaro, no nada más para el parto. Todas las conexiones nerviosas, la sangre, las arterias van por aquí, hacia abajo, hacia el aparato reproductor, pero también hacia las extremidades. Entonces, la apertura es más reducida en el caso de los hombres, la cavidad es más circular y es más amplia en el caso de las mujeres. El coxis es más rígido. Esto que nosotros estamos viendo aquí es el coxis. Mientras que el coxis en las mujeres es más rígido y es más amplio, de los hombres, perdón, en el caso de las mujeres el coxis tiene mayor movimiento y articulación. El sacro, ¿sí?, es más grande, ¿sí?, que es esta parte de acá, mientras que el sacro es más ancho y plano en el caso de las mujeres, ¿sí? Obviamente esa es una de las características más distintivas. La sínfisis púbica es unida. Esto de aquí que estamos viendo, esta unión entre estas dos secciones, es la sínfisis, y la sínfisis púbica es ligeramente móvil en el caso de las mujeres. Aquí es importante decir que cuando iba a haber partos en la antigüedad, la sínfisis, esta unión de aquí, cuando llegaban a tener problemas las mujeres en el momento del parto, la sínfisis la cortaban para que pudiera abrirse todavía más al momento del parto, lo cual debió ser más que doloroso, ¿no? Ahora, sí es ligeramente móvil, pero no tanto, ¿ok? Y el arco púbico menor es en el caso de los hombres, y aquí el arco púbico es mayor. Hay muchas diferencias anatómicas a nivel de hueso, pero también de filamentos y de articulaciones tipo tendones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede con este sentido de ver la anatomía de las caderas y la evolución? Que la selección entre hembras con caderas anchas pudo haber reducido la mortalidad por parir. ¿Qué significa eso? Que los chimpancés no tienen este dimorfismo entre la hembra tiene más ensanchamiento de cadera que el macho, pero en el caso de nosotros sí. Entonces esto debió ser una estrategia evolutiva, con seguridad. Incluso en el caso ya particularmente de las mujeres, toda la serie de tendones y de ligamentos asociados a la parte pélvica, es impresionante toda la complejidad que existe en cuanto a todas las señalizaciones y cada uno de los tendones y las funciones. Si se dieron cuenta en la anterior diapositiva, las cavidades de las pelvis, tanto en hombres como en mujeres, cabe notar que llama la atención que en el caso de las mujeres hay mucha movilidad. El pubis es ligeramente móvil, el coxis también es móvil, todo tiene movimiento en realidad, ¿no?, en el momento justamente de lo que significaría el parto, ¿no? ¿Cuál es la proporción entonces? La proporción cintura-cadera, que en inglés es waist-hip, este índice es la relación que resulta de dividir el perímetro de la cintura de una persona por el perímetro de su cadera, ¿sí? Es muy sencillo.
Y entonces el intervalo en mujeres normales es de 0.71 a 0.84, pero en hombres es de 0.78 a 0.94. Entonces, claro que las medidas de la cintura, cadera, tienen o han tenido mucho que ver con este índice de masa corporal. Se ha registrado y hay muchos estudios en que en la medida en que aumenta la masa corporal y aumentan estos intervalos, pues sí se tiene sobrepeso, y esto está asociado a enfermedades, obviamente. Yo puse aquí la imagen de Wall-E, esta película en donde parecería que en un futuro pues todos vamos a estar pegados a una silla y que así va a ser la población, ¿no? Pero bueno, eso es muy, muy hipotético. Independientemente de los problemas de salud que esto conlleva, ¿cuál es la presión selectiva en el funcionamiento del sistema esquelético muscular pélvico? ¿Cuáles son esas presiones de selección que están sucediendo justamente en esa parte anatómica del Homo sapiens? Aquí hay dos posibles cosas que se pueden argumentar y que mucho de la investigación que se ha estado haciendo va orillada a esto. La función anatómica en la selección sexual, por un lado, y la etapa final del proceso reproductivo, es decir, el parto. Ahí tenemos que hablar de las funciones de cada una de las partes de la pelvis. Este es un trabajo en donde se observa el dimorfismo sexual en diferentes culturas. Resulta que este es un trabajo totalmente transdisciplinario porque hacen proyección matemática, hacen una búsqueda de figuras humanas en cada una de las culturas, pero a partir de las piezas que cada cultura produce, y entonces cada una de las piezas identifica tanto al hombre como a la mujer en cada cultura con este dimorfismo sexual característico. Entonces, aquí nosotros tenemos en el eje de las Ys el porcentaje, mientras que la proporción cintura-cadera está en el eje de las X. ¿Qué es lo que nos dice? Que mientras los machos, o en este caso los hombres, tienen una campana o una distribución de la proporción desfasada a la mujer, ¿sí? Es evidente que entre culturas sí podríamos hacer comparaciones. Por ejemplo, nosotros vemos que los hindúes, las mujeres, pueden llegar a tener una proporción casi de 0.5 por lo general, mientras que los hombres se va casi al 0.7. En el caso de los africanos es de casi 5 y en el caso de los hombres de 0.7. Las figuras más esbeltas, más estéticas, por decirlo así, se encuentran más en la cultura griega y en los egipcios, en donde vemos más pronunciada la campana, en donde nosotros vemos casi 0.7 en el caso de las mujeres y casi 0.70 y algo en los machos, en los hombres, y más o menos parecido en los egipcios. Entonces es interesante esta forma de medir en las culturas cómo está ese dimorfismo y cómo están esas diferencias sexuales en términos de la anatomía y de la proporción cintura-cadera, ¿no? Ok, este es otro trabajo en donde la diferencia en algunos de los estudios donde tienen dinero para poder ir a hacer un estudio en África y otro en donde viven, es que tienen dinero para eso, pero realmente sí son muy interesantes. Hacen un estudio de la preferencia de los machos, o sea, de los hombres, por la proporción cintura-cadera, y resulta que el grupo humano, Azda, que es un grupo étnico en Tanzania, me parece, y lo comparan contra un grupo en Estados Unidos, ¿no?
Obviamente el estudio es en Estados Unidos. Entonces, determinan que el rasgo corporal que determina la edad reproductiva es una cualidad importante. Es decir, a los que les hacen todo el estudio y la entrevista de las preferencias de la proporción cintura-cadera, le hacen la encuesta a los hombres, resulta que coincide con que los rasgos corporales que están determinando esas preferencias es justamente en la edad más reproductiva de la mujer. Es decir, 20 a... no, ¿cómo que es? Como 17, 18 años a 30, 31 años más o menos. 30 kilos. Ok, y entonces aquí tenemos un primer signo de que la selección sexual, la salud y el signo de juventud están realmente asociados a este tipo de fenómeno que es selección sexual. Entonces, obviamente, este tipo de imágenes nos recuerdan que la sociedad humana desde hace mucho tiempo se ha fijado ya en esto. No es nada nuevo. Tan es así que como vemos los infomerciales de las fajas reductivas, pues anteriormente también en el siglo XIX tenían esta misma tendencia de poder hacer que la figura femenina fuera más esbelta y más con una proporción cintura-cadera, pues lo menos amplia, ¿no? En este otro trabajo lo que hacen es que en la selección sexual el distintivo atractivo de las mujeres justamente es el punto 8 de la preferencia de los hombres hacia esta proporción cintura-cadera. Si se dan cuenta, en este otro trabajo que es en Camerún, ¿sí? No es realmente la figura típica de reloj de arena la que están escogiendo los hombres. Si se han dado cuenta, la mayoría de las veces que hacen estudios étnicos o de grupos sociales en donde no tiene nada que ver la influencia anglosajona o la influencia occidental o accidental, no escogen esas figuras tipo Barbies. Los grupos humanos que siguen teniendo estas culturas y tradiciones más alejadas al occidental están sí seleccionando una cierta proporción, pero tampoco no es la proporción 1 a 1, ¿no? Entonces, cabe resaltar que sí muchos estudios determinan que en esas poblaciones sí seleccionan este tipo de proporción cintura-cadera, ¿no? En ese estudio, en donde les digo que hacen la comparación entre un grupo en Estados Unidos y un grupo en Tasmania, aquí nosotros vemos el atractivo entre los hombres que les dan a saber qué atractivo de proporción les favorece más o les gusta, y en el caso de los gringos. Los gringos escogen un atractivo de una proporción 0.7, ¿sí? Mientras que en el grupo étnico es de 0.9, muy parecido a la anterior gráfica. Pero cuando nosotros vemos, cuando les preguntan a ese grupo cuál de esas proporciones tú crees que la mujer sea más saludable o no, entonces los gringos escogen un 0.8, mientras que los del grupo étnico escogen el valor 1. Es decir, en este grupo étnico prefieren a las mujeres un poco más rellenitas, pensando que son más saludables, ¿sí? Es curioso. Y cuando se les pregunta el deseo de ese tipo de mujeres como si fuera o que llegara a ser tu esposa, en el caso de los gringos, bueno, pues ya no hay vuelta de hoja, o sea, se sabe muy bien, es 0.7, pero también asignan el 1.
para el caso de este grupo. Esto significa o tiene connotaciones importantes evolutivas, que entre más rellenita fuera la mujer en este sentido de las proporciones, significa que es más saludable, que puede tener hijos y que me va a dar progenie más seguro. En realidad va mucho por ahí, mientras que la selección, en el caso de los individuos gringos, pues está muy influenciada por otros factores, ¿no? Bien sabemos muchas otras causas, ¿no? Ok, este es el último estudio que les quiero mostrar. Actualmente este es un estudio en donde se hace el eye tracking, que es como un rastreo ocular. Se ponen ciertos aparatos para poder hacer identificación de una imagen, y entonces lo que hace el rastreo ocular es cuáles son los movimientos oculares a donde la persona está dirigiendo más su atención, ¿sí? Cabe destacar que las fijaciones visuales son ahí salió un poco movido, pero son 200 milisegundos a partir del comienzo de la prueba. Es decir, va muy rápido, ¿no? O sea, realmente es muy rápida la visión en ese sentido. Y entonces, en este estudio lo que hacen es que la medida del atractivo sexual humano no es tan simple como parece. Hay estudios que demuestran que las características morfológicas son sin duda más fáciles de medir, es decir, la proporción cintura-cadera. Pero no se pueden medir cualidades como el encanto y el sentido del humor, que también son de gran peso en esto de la selección sexual o en el caso de la selección de pareja, ¿sí? Y se confirma que la proporción cintura-cadera es una medida morfológica irrefutable del atractivo femenino. Es decir, en este estudio vuelven a evaluar cuál es la preferencia en hombres de esta proporción, y sí, justamente sale entre 0.7 y 0.8. ¿Okay? Estos son algunos ejemplos de lo que se hace con esta tecnología. En algunos sitios o en algunos espacios se llega a utilizar para poder saber que el peatón o el ciudadano pueda estar fijándose más en ciertos espacios o que les atraiga todavía más que otros espacios, y poder saber qué hacer en ese sentido, o en el caso de los diseños de estas áreas. Y obviamente cuando hacen estos ejercicios o hacen estos estudios, nosotros aquí vemos... Sigue igual, ¿no? ¿Este mejor? Ok, pues no sé, ¿se escucha mejor? ¿Sí? Entonces este es un resultado de que el resultado en el caso de las preferencias de los hombres, nosotros vemos que los puntos rojos son en donde más se fijan los hombres en las preferencias de las mujeres, o sea, en las preferencias hacia los cuerpos de las mujeres, mientras que el resultado de las mujeres, pues las preferencias también se van a ciertas partes muy importantes, como son la cara, como son el abdomen, algunas partes de las manos, ¿no? Y en los hombres, pues es muy claro, ¿no? O sea, cara, cuerpo, pechos, pero también hay una cosa importante que sobresale en estos estudios, que uno podría decir, bueno, pues también uno se fija más en las partes en las partes del aparato reproductor. No, se fijan más en el abdomen, cosa que es muy interesante, porque parecería que entre más se fijan en las partes sexuales, en el caso de los hombres no, se fijan más en el abdomen de las mujeres. Bueno, esos son estadísticos que habría que seguir considerando y seguir evaluando. Ok. No, me equivoqué. Este es el último estudio.
Este estudio, que es apenas del año pasado, resalta una importancia sobre la distrofia, no es distrofia, desproporción fetopélvica. La desproporción fetopélvica es un problema muy antiguo. La desproporción significa que cuando la cabeza del bebé era tan grande que entonces no podía pasar por la pelvis para que pudiera nacer, o sea, en el parto, pues entonces se moría el bebé y también se podía morir la mamá. Entonces, ese es un problema, ha sido un problema, pero justamente para atender este tipo de problema obstétrico en la selección de los humanos, en este caso el estudio hizo un modelo matemático a gran escala obteniendo datos de la OMS. Entonces, detectó unas ciertas fuerzas evolutivas medio contrarias, de acuerdo con este modelo. Si tradicionalmente la madre y el bebé morían, sus genes no se traspasaban a la siguiente generación, ¿sí? O sea, esto es una fuerza selectiva que, como les venía yo diciendo anteriormente, esto ha sido un control biológico para nuestra propia especie. Es decir, muchas madres y muchos bebés se morían, pero entonces esos genes no pasaban a la siguiente generación, ¿sí? Entonces la práctica de la cesárea, aquí entra un poco las prácticas obstétricas actuales. La práctica de la cesárea ha permitido que millones de bebés que hace apenas un siglo ni siquiera habrían nacido, pasen hoy sus genes a la próxima generación. Esta información pasa sin que haya problemas en el parto porque sigan naciendo bebés grandes, bebés con dimensiones grandes, y no hay problema porque ya no tiene que pasar por toda la apertura de la pelvis, ¿no? Y todo lo que implica, ¿no? Las que son mamás aquí deben de saberlo muy bien. Esta tendencia, de acuerdo con los resultados de este estudio, esta tendencia probablemente siga en aumento, el de las prácticas de la cesárea, pero no al punto de reemplazar los partos naturales. Es muy probable que siga en aumento, sí, pero que los partos naturales vayan a ser reemplazados por la cesárea está difícil. La anatomía humana lleva millones de años de tener la pelvis de esa manera, todos los ligamentos, todas las formas, como para que la cesárea de unos 50 años para acá que se haya practicado, pues haga la diferencia. No se trata de criticar, este es otro resultado, que no se trata de criticar el uso de esta práctica médica, pero sí está interviniendo en un proceso natural de posibles efectos evolutivos, ¿sí? En donde pues hay que esperar, pero yo creo que hay que esperar como unas como 200, 300 generaciones, pues para más o menos empezar a ver, porque no es tan fácil. Todavía seguimos teniendo muchas conductas primates, yo digo, muy fuertes. Ok. Y para finalizar, pues sí, un resultado evolutivo son nuestros cuerpos, nuestra genética, nuestra herencia, que cada una de las culturas y que cada una de las formas y morfologías venimos persiguiendo, pero que también hay una funcionalidad de tener la cadera más ancha, en el caso de las mujeres. ¿Qué es esta? Y esta es increíble. O sea, la de tener a su hijo justamente para poder maniobrar y tener el rebozo junto con el hijo, ¿no? Cuando yo vivía en Oaxaca, las mujeres se ponían en su rebozo al hijo y podían tener las dos manos libres y podían trabajar. Entonces realmente la idea del rebozo, adaptado a la anatomía femenina, pues ha sido muy importante también, ¿no? Desde el punto de vista ya más como cultural y social. Y bueno, pues para finalizar, quiero terminar con este nombre de una canción que se llama Hips Don't Lie, ¿sí?
Las caderas no mienten, ¿no? Que a propósito, pues es de Shakira, ¿no? Y si ven a su novio que está volteando porque pues, le atrae más a una chica que está pasando, no le digan nada, o sea, realmente es un problema, no se enojen con él, es un rasgo netamente biológico, ajá. Adiós, Finalza. Pues muy bien. Le paso el micrófono. Pues ahí no las pasamos. Ah, bueno, ok. ¿Alguna pregunta del público? Es interesante. Gracias. No sé cómo calladitos como Darwin. No, mejor quédense pensando como el bonobo. Como el bonobo. Sí, el espacio micrófono. O sea, lo que puede pasar es que, si, digamos, la hipótesis que plantea sobre las cesáreas, Sí. es que si siguen naciendo este tipo de bebés con el cerebro más grande, Ajá. y las mujeres siguen teniéndolo por cesárea, va a llegar un momento en que, o sea, que la mujer no evolucione a la par de ¿Se acuerdan que la pregunta que yo hice es de por qué no siguen ensanchándose las caderas de las mujeres? Dado que el hecho de que tengamos una masa cerebral mayor en proporción al cuerpo haya sido una ventaja evolutiva, ¿sí? Esto hace que idealmente debería de ensancharse más, ¿no? Pero también hay ciertos límites que son más como estructurales, anatómicos, ¿no? Pero la idea es esa, es una hipótesis aventada pues a unos mínimo, a unos 2000 años más, dependiendo de la tasa evolutiva, porque en evolución el recambio o la fijación de cambios a nivel genético no es tan rápida, pero sí puede llegar a haber ciertos saltos, como los eventos del equilibrio puntuado, ¿no? Pero hasta donde yo sé, en humanos no se ha visto, hasta donde yo sé. Entonces eso significa hacer adelantos evolutivos muy rápidos, o sea, como de mínimo unas 4 o 5 generaciones, ya estás teniendo un cambio rápido, ¿no? Pero el modificar tanto realmente, o sea, implica muchísimo. Entonces, veo un poco lejano que la cesárea, como práctica, esté haciendo la diferencia y entonces, pues las mujeres dejen de tener esas caderas anchas, ¿sí? Para poder dar a luz, ¿no? No sé si te contesté. Si es, por ejemplo, directamente, o sea, si es proporcional el tamaño del cerebro a sus capacidades. O sea, un cerebro más grande es igual a un cerebro con más capacidades. No necesariamente. No. El problema es que está No soldado. necesariamente. El problema es que es grande, no está bien soldado. Pero sí hay una proporción evolutiva respecto al tamaño. Ah, bueno, sí. ¿Tú te refieres con respecto a otros grupos animales? O sea, que si como haya más niños, por ejemplo, que si haya más niños con el cerebro más grande, puede haber, o sea, se pueda reflejar, digamos. O sea, que ahorita, no sé, ya estén naciendo más niños y en unos 20 años esas generaciones de niños con cerebros grandes Cabezones. puedan Ajá. hacer o sea, se puede ver una diferencia como de, no sé, O sea, una diferencia en cuanto a qué, capacidad, intelectual. Bueno, pues podría ser, pero no se ha comprobado realmente nada. hay una teoría que dice que en el futuro, dado lo que estamos diciendo que ya no utilizamos tanto nuestros cuerpos, en el futuro se degenerarán y Sí. no, pero eso se vería en Sí, aparentemente sí, un mayor cerebro pues traería más ventajas, ¿no? Pero no se sabe realmente
sería muy especulativo poder decir eso todavía, ¿no? No, pero es que, es más que eso, ¿no? El cerebro no está completamente cerrado, no está perfectamente soldado. Por eso necesitan más años de crianza, más atención maternal, por el hecho de nacer. Sí, se tiene que seguir formando después de nacido. Entonces, la ventaja de tener la cartera ancha es que tal vez permitiría su mejor desarrollo, ¿no? Porque y no hay una relación directa a nivel intraespecífica en los seres humanos entre el tamaño del cráneo. Y otro problema de la cesárea es que no estás pasando todos los probióticos y muchísimas sustancias químicas que aporta la vagina al bebé para ayudarle con antibióticos, con antibióticos, no, ¿verdad? Con anticuerpos. Y con anticuerpos. Probióticos, más bien sí. La palabra correcta, probióticos y anticuerpos. La cesárea sí tiene una serie de problemitas en ese sentido también, en el desarrollo fisiológico e incluso hasta emocional del niño. Sí, y además también en la secreción de algunas hormonas, hormonas y proteínas. ¿Qué es eso? Fuera de contexto, hay una figura en África que más hay, una tribu muy alta, muy esbelta. A mí siempre me ha llamado mucho, muy atlética, o sea, personas que saltan, las mujeres muy hermosas y muy altas. Sí. No sé, o sea, a mí se me hace fuera de totalmente. Entonces, no más que decir eso. Ok. Sí, no, el comentario fue que en África hay un grupo de personas muy esbeltas, muy altas, ¿no? Y bueno, pues que interesante, o sea, cabe resaltar ahí bastantes cosas en relación con el cuerpo, ¿no? Y las mujeres también, sí. Sí, son muy esbeltos. Ajá. A ver. Bueno, es que era el comentario anterior. Ajá. Sobre el tamaño del cerebro, de la cabeza, que sí podía tener más territorialidad. No sé, pero el cerebro, tengo entendido que el cerebro humano ha evolucionado bastante poco desde sus orígenes. Más bien ha sido toda la dinámica social la que ha hecho que posiblemente haya más sinapsis y desarrollado, pues, puesto a funcionar ciertas áreas del cerebro. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Para que pueda haber un cambio evolutivo en el sentido de que a mayor cerebro, mayor capacidad mental, sí, porque ese es el trasfondo, tendría que haber un número importante de genes que se estén pasando de gente que haya tenido cerebro grande, pero que al reproducirse pase sus genes y que estén asociados a la reproducción y que entonces al nacer el niño adquiere esas características y que entonces a la siguiente generación también. Pero entonces también debe de ser un grupo muy grande, pero es más biológico más que social. Es por ahí un poco, ¿sí? ¿Quién? ¿Alguien más? Ahora se dice que esto no es una ventaja. No. Sí, no. El autor del libro que se llama El Mundo Desnudo habla sobre eso, ¿no? Sobre Ah, cómo, sí. a pesar de que socialmente hemos evolucionado. No se oye, Keila, la puedes decir más fuerte porque de plano no. Hay un libro de biología humana que se llama El Mundo Desnudo y habla sobre eso, ¿no? Sobre socialmente hemos evolucionado muy rápido, pero biológicamente no en términos de esos instintos primitivos, ¿no? De la corteza reptiliana y el neocórtex está ahí, pero no avanzado al mismo tiempo, ¿no? Entonces sí se conservan muchos rasgos instintivos, como que los cerebros aplaudieron, pero no pero sí tampoco hay una asociación directa entre el tamaño del cerebro y la capacidad de por lo menos poder humano y no comprobado. Sí, sí.
Pues sí, sí, te doy la razón. Ese libro es de Desmond Morris, es un clásico ya pero pues sí, es que en la selección sexual en humanos, originalmente, bueno, todavía, sí, claro, claro, pero todavía está muy en pañales eso, ¿no? O sea, como para ya así sentar bases, ¿no? Es como para que el desarrollo psicomotriz, el desarrollo emocional, el desarrollo intelectual más óptimo tiene muchísimo que ver con un parto sano, que tiene que ver con no puede haber una cesárea, sano no es igual a cesárea en el sentido de que estás eliminando incluso fuerzas evolutivas, estás eliminando todo el bagaje de la secreción, estás eliminando la posibilidad de que adquiera probióticos, anticuerpos, estás eliminando incluso fuerzas de presión sobre el tipo que tiene que hacer un esfuerzo para poder salir, igual que la madre. Por el otro lado, la relación afectiva, la nutrición que va a recibir el chavito, el ambiente cultural, el ambiente sano, no contaminado, pues también te posibilita, te potencializa que toda que se termine de establecer las redes sinápticas en el recién nacido se establezcan correctamente, y esto sí es muy epigenético, sí es mucho del ambiente sobre sobre el genotipo. Sobre el genotipo, el ambiente actuando sobre la manifestación del genotipo, ¿no? Y se ve reflejado ya. Es como que lo más recomendable, ¿no? Y evolutivamente lo que tú decías, poder posibilitar una cadera más grande que evite pérdidas de capacidades, más bien de individuos. Sí, sí, está muy bien. Tiene mucho que ver con la inteligencia. Sí, no. El desarrollo primario se da dentro del desarrollo secundario, se da genéticamente con un buen ambiente que lo posibilite, pienso yo. Sí. Sí, hay incluso algunos casos en donde o sea, no está asociado, pero yo he sabido de casos en donde nacen con forceps, esta idea de intervenir ya con un metal ahí para que pueda nacer el niño y no sé qué, facilitar, y los niños siguen naciendo bien, pero es un parto normal. O sea, idealmente sucede todo este proceso biológico en donde nace el niño. Finalmente, los forceps, que también han sido como un problema, entre comillas, por todo lo que ha llegado también a implicar, pero han sido personas normales e inteligentes los que han nacido con forceps, ¿no? ¿Alguien más? A ver. Bueno, los modelos de belleza son modelos históricos, ¿no? Y no es lo mismo Shakira y Victoria's Secret que Marilyn Monroe. Sí, o sí. las prostitutas a las que fotografiaban a principios del siglo XX. Sí. Entonces, por esta cuestión de las proporciones, me da la impresión de que Marilyn Monroe está más cercana, o ¿cuál es la proporción que estabas describiendo? Supongo que era más sana, ¿no? A nivel evolutivo. Sí, es que hay tantas cosas que decir de este tema que el problema de la salud, que sí está asociado a esta proporción, resulta que las modelos más cotizadas, ya parece ser que no tanto ahora, pero las modelos acá de revista más caras, pues sí, realmente son de estas proporciones casi 0.2, 0.3, así, esqueléticas, ¿no? Pero las proporciones más naturales y sanas serían más como una Marilyn Monroe, una cosa así, en donde realmente la fortaleza de la mujer te está dando también pues mucha capacidad de poder tolerar y aguantar el parto, toda la parte de grasa que está distribuida en el cuerpo, etcétera, 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 ¿no? Entonces de ahí que no del todo ser tan extremo con esto de ser esbelto, pues es sinónimo de belleza, digo,
de belleza y de salud, ¿no? Pero también ha cambiado, o sea, yo pienso que ahorita, o sea, no es lo mismo como los valores que había antes sobre una mujer que había grasa, que tenía grasa, porque como no era tan fácil conseguir alimento, no sé, no era como signo de, pues sí, de salud, pero siento que ahorita también sus valores no sé si se puedan medir igual, o sea, porque no, o sea, ahorita me parece que tampoco como de que los retos sean, o sea, lo que quiero decir es que ahora yo no puedo pensar en que un cuerpo más grasoso sea igual a más saludable. Tampoco, o sea, tampoco al extremo, pero no creo que se pueda medir en este tiempo de igual manera. ¿Sí me explico? Más o menos. O sea, que no es tan fácil medirlo ahora. No, o sea, lo que quiero decir es que los valores sobre la salud en cuanto a que no necesariamente se relaciona la figura esbelta de la mujer con una figura sana, porque antes la asociación de que algo era sano era porque tenía mejor alimentación, entonces Sí. Pero ahora no, o sea, sería, digamos, falso decir que la mujer esbelta es muchísimo más saludable, precisamente porque ya ahorita todas las presiones evolutivas que había sobre el no parir o el tener hijos deficientes ya no existen por cesáreas y Claro. muchas otras cosas que Claro. Sí. en el desarrollo del humano. Sí, es la presión social, ¿no? Esa es más a lo que te refieres, que es un poco más difícil entonces ya medirlo, ¿no? Determinar esto. Normalmente los hijos sacan una media mayor, o sea, una conformación corporal superior a la media de sus padres, ¿no? Entonces, volviendo al tema de los niños cabezones que nacen por cesárea, si por ejemplo es una hembra la que nace o una mujer la que nace, ¿no sacará también una relación de lo que es el círculo pélvico mayor? Y por otro lado, otra segunda pregunta también, así ya de golpe, ¿no? Si se está modificando lo que es una característica biológica del nacimiento por las cesáreas, ¿qué estamos haciendo con las medicinas y las farmacéuticas? ¿En cuanto a qué? Dejando que mucha gente viva cuando, ¿no? Y pase sus genes cuando igual ya se hubieran muerto hace 100 años. Fíjate que ese tipo de información, yo no sabría contestar del todo, porque entonces ya es un poco más fino el poder saber si se cumple como en el caso de la estatura, ¿no? O sea, de que si los padres son más bajitos, necesariamente o casi por tradiciones serían más altos. Sí. Sí, pero no sé con seguridad si la mujer también, o sea, la hija, en este caso, nazca y también adquiera esta mayor proporción de caderas, ¿no? No lo sé, no sé. Yo que tampoco sé si será en humanos, Yo sé que serán cerdos, vacas. Sí, no, pues, finalmente grupos animales, ¿no? Y la segunda de... Era Iberia mía, pero estaba aquí debatiéndose. Ajá. Si el tema de la cesárea está cortando una vía evolutiva, dijéramos que estamos haciendo con las medicinas y con Pues imagínate. porque es lo mismo. Hay mucha gente que se hubiera muerto, pero por tomar un determinado medicamento pues también han podido pasar sus genes, ¿no? Sí, o sea, realmente lo que estamos haciendo con los medicamentos y las intervenciones médicas ya muy, muy especializadas es que realmente estamos evitando que tanto los procesos biológicos como los de infección, por ejemplo, en el caso de las bacterias, sucedan. Entonces sí, obviamente tenemos
una edad mayor a la muerte, tenemos más hijos, la gente tiene más probabilidades de que su hijo no se muera, puedes llegar a más viejo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso hemos estado haciendo y por eso es todo el aumento poblacional a nivel mundial. Realmente es eso, ¿no? Y me da también la idea de que los hombres, como siguen pudiendo reproducirse durante toda su época, toda su vida, pueden pasar más genes que las mujeres porque antes se les corta. Sí, pues sí. Pero finalmente las que seleccionan son ellas. ¿No? Digo, o sea... Ya, pero siempre ves al viejito rico que sí que tiene una mujer. Sí, claro. Sí. Pues sí, podrías... ¿Por ejemplo qué? Claro. Pues sí, como Noé o una cosa así, ¿no? Ándale, sí, ¿no? Sí. Pues sí, es un... Es... En ese sentido puede decirse que... A ver. O sea, en ese sentido puede decirse que la medicina alenta la evolución en el sentido de que la selección ya no es hacia una... no se sesga, sino es pareja, ¿no? Sí. Sí, obviamente aquí lo que yo digo es que como entonces se coarta esa función evolutiva, bien sea medicamentos o bien sea intervenciones obstétricas, ¿no? De todos modos no estamos alejados de las presiones selectivas por ambiente, por ejemplo. Ajá, entonces ahí hay una presión selectiva también muy importante que a lo mejor no opera a nivel biológico, pero sí a nivel ambiental, por ejemplo, ¿no? Pues sí, sí. Bueno, pues gracias por todo.